Estados Unidos no puede pagar su deuda nacional. La deuda nacional de Estados Unidos actualmente se encuentra en 34.8 billones de dólares. Para ponerlo en contexto, la población de Estados Unidos es de aproximadamente 333 millones de personas, lo que equivale a más de $100.000 de deuda nacional por persona. Sin embargo, lo que realmente importa no es el valor absoluto, sino la tendencia. Como una vez dijo mi amigo Richard de la aerolínea Beagle, no se necesita ser economista para darse cuenta de que este es un gráfico bastante alarmante. Pero lo más aterrador de esta situación es que el gobierno de Estados Unidos no puede pagar la deuda. Literalmente, no puede hacerlo. La Oficina del Presupuesto del Congreso ha dicho que, dentro de 10 años, la situación será peor de lo que es hoy, no mejor. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? ¿Existe un truco secreto que Estados Unidos podría utilizar para evitar el problema de la deuda? Para entenderlo, primero tenemos que comprender lo básico. El gobierno debe 34.8 billones y está añadiendo más y más deuda cada año. Pero, ¿cómo funciona esto? Bueno, al igual que tú y yo, un país se endeuda cuando quiere comprar algo que no puede permitirse. Al igual que nosotros, un país tiene ingresos y gastos. Y si quiere gastar más dinero del que ingresa cada año, puede endeudarse para obtener más dinero. Al igual que nosotros, esta deuda necesita ser pagada, y si el país no puede pagarla, entra en incumplimiento, como un propietario que no puede pagar su hipoteca. ¿Cómo funciona este sistema? Si el gobierno necesita más dinero, venderá lo que se conoce como un bono del gobierno. Los inversionistas prestarán su dinero al Tesoro de Estados Unidos y el Tesoro promete devolverlo con intereses en algún momento del futuro. Dependiendo de la duración del acuerdo o la fecha de vencimiento del bono, la tasa de interés puede ser mayor o menor. Por ejemplo, ahora mismo, el rendimiento del bono a 10 años del Tesoro de Estados Unidos está en aproximadamente un 4.3%, que es una tasa anual de retorno. También es importante notar que no solo tú o yo podemos comprar estos bonos del gobierno. En el caso de Estados Unidos, muchas empresas y países extranjeros compran estos bonos. Por ejemplo, Japón, China y el Reino Unido son grandes poseedores de bonos del gobierno de Estados Unidos, lo que significa que si Estados Unidos no pudiera pagar estos préstamos, eso tendría efectos en cadena en todo el mundo. Finalmente, algo interesante para mencionar es que la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de América, también puede comprar bonos del Tesoro. Este es el proceso que Estados Unidos utiliza para imprimir dinero e inyectarlo en la economía. La Reserva Federal crea dinero de la nada y luego compra bonos del gobierno para poner ese nuevo dinero en manos del gobierno. Así es como un país se endeuda. Lo siguiente que debemos entender es qué está pasando en Estados Unidos. Recuerda que la principal razón por la que un país se endeuda es porque gasta más de lo que ingresa, y esto se conoce como un déficit. Cuanto mayor sea el déficit anual, más dinero necesita recaudar el gobierno mediante deuda cada año. Si el gobierno gasta 4 billones de dólares y solo genera 3 billones de dólares, necesita vender bonos por $1 billón para cubrir la diferencia. Ahora echa un vistazo a este gráfico del superávit o déficit de Estados Unidos a lo largo de los años. En 2001, Estados Unidos realmente tuvo un superávit, es decir, ganaron más de lo que gastaron ese año. 130.000 millones de dólares en positivo. Pero lo que es un poco aterrador es que ese fue el último año en el que Estados Unidos generó ganancias. Desde ese momento, observa el déficit anual, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Como puedes ver, año tras año, la tendencia a largo plazo está empeorando. Incluso si eliminamos los enormes déficits de los años 2020 y 2021, la tendencia sigue siendo que la brecha entre el gasto y los ingresos se está ampliando cada vez más.
Como mencioné antes, esto significa que para equilibrar las cuentas cada año, el gobierno necesita recaudar más y más dinero, es decir, necesita vender más y más bonos para endeudarse cada vez más. Y eso es lo que vemos en este gráfico. En 2001, la deuda nacional era de alrededor de 10 billones de dólares, pero a medida que el déficit ha empeorado, mira lo que ha pasado en estos 23 años. La deuda se ha disparado a una asombrosa cifra de 34.8 billones de dólares. Ahora, esa es una carga de deuda enorme, pero lo problemático es que Estados Unidos no puede pagarla, y honestamente, tal vez ni siquiera quieran hacerlo. Echemos un vistazo a esto. Este es el desglose del presupuesto de este año. En lo que va del año fiscal, Estados Unidos ha recaudado 3,29 billones de dólares en ingresos y ha gastado 4,5 billones de dólares. Desde octubre de 2023, el déficit es de alrededor de 1.200 millones de dólares. Pero vamos a desglosar esto un poco más. ¿Cómo generó el gobierno sus ingresos? Pues el 51.7% proviene de impuestos sobre la renta de las personas, el 34.2% de los impuestos de seguridad social y Medicare, el 9.4% de impuestos corporativos y luego pequeñas cantidades de impuestos sobre productos de consumo, impuestos sobre herencias y obsequios y derechos de aduana. Ahora pasemos a los gastos y veamos qué está pasando ahí. El 21% de los gastos se destinan a la seguridad social, el 14% a Medicare, el 13% a pagos de intereses por la deuda, un 13% a salud, otro 13% a defensa, el 11% a seguridad en los ingresos y así sucesivamente. Probablemente ya estás viendo el problema, ¿verdad? Para solucionar el déficit, Estados Unidos necesita o ganar más, gastar menos, o hacer ambas cosas, pero todas esas opciones son muy impopulares. ¿Quieres pagar más impuestos? Claro que no. ¿Quieres recortes en el presupuesto de la seguridad social, escuelas, hospitales o el ejército? No, gracias. Pero este problema, si no se aborda, solo va a empeorar. La Oficina del Presupuesto del Congreso realmente espera que el déficit crezca de 2 billones de dólares en 2024 a 2.8 billones de dólares en 2034. Y se predice que este empeoramiento del déficit a lo largo del tiempo hará que la relación deuda-PIB de Estados Unidos crezca del 99% este año al 187% en 2034, superando su máximo anterior del 106% del PIB. Así que parece que Estados Unidos está atrapado en una situación bastante difícil. Ya sabes, recortar en ciertas áreas es poco probable que sea muy popular, pero también subir impuestos no es popular, ¿verdad? Ahora, para empeorar las cosas, Estados Unidos enfrenta otro desafío, algo que no sentían desde hace más de 2 décadas: las tasas de interés más altas. Verás, el gobierno no establece las tasas de interés. Eso lo hace el Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos. Aunque trabajan con el gobierno de Estados Unidos, en realidad son independientes de él, y su trabajo principal es subir y bajar las tasas de interés para mantener la economía y el dólar estadounidense lo más estables posible. Pero el problema es que, debido a toda esta inflación que hemos visto en los últimos años, la Reserva Federal ha subido las tasas de interés del 0% a alrededor del 5.5%. ¿Por qué esto es importante? Pues porque toda esta deuda del gobierno tiene una fecha de vencimiento. Una vez que los bonos llegan a su vencimiento, Estados Unidos paga al titular del bono. Bueno, en una situación de déficit, cuando estas deudas vencen, Estados Unidos no tiene el dinero para pagar sus deudas, por lo que, en lugar de eso, renueva la deuda, vende más bonos para pagar los anteriores. Pero esto es un problema en las condiciones actuales, porque la deuda anterior se vendió a tasas de interés muy bajas, mientras que ahora la deuda debe refinanciarse a tasas de interés mucho más altas. Y lo que esto significa es que,
a medida que más y más deudas se renuevan, la cantidad de interés que Estados Unidos necesita pagar cada año sube, lo que aumenta sus gastos anuales y empeora el déficit, como vimos antes. Hasta ahora, en lo que va de este año fiscal, los intereses han sido la tercera categoría de gastos más grande para Estados Unidos. Desde octubre de 2023 se han gastado 601.000 millones de dólares solo en pagos de intereses. Y volviendo a los informes, podemos ver que en los próximos años ese número solo se espera que suba. Ellos indican que en 2025 los costos por intereses serán mayores en relación al PIB que en cualquier otro momento desde al menos 1940 y se espera que suban al 4.1% del PIB para 2034, lo que totalizaría una sexta parte de todo el gasto federal. Los gastos, y como puedes ver, con el aumento de los costos obligatorios, esto reducirá enormemente la cantidad de gasto discrecional que el gobierno podría llevar a cabo, lo que naturalmente significa tiempos más difíciles, impuestos más altos o tomar aún más deuda para cubrir el aumento de los pagos por intereses. Esto es a lo que la gente se refiere cuando habla de una espiral de deuda. La idea de que el aumento de las tasas de interés provoca que los pagos por intereses de la deuda renovada del gobierno suban, lo que significa que el gobierno simplemente pide más dinero prestado para cubrir eso, lo que a su vez crea una pila de deuda aún mayor con tasas de interés más altas. Obviamente, esto no es ideal, y las espirales de deuda, como su nombre sugiere, pueden a veces salirse de control. La opción número 1 es, obviamente, intentar con mucho esfuerzo reducir el déficit y regresar al superávit a largo plazo. Pero dado que eso parece casi imposible en el caso de Estados Unidos, recientemente algunas personas se han estado preguntando si Estados Unidos podría tomar un enfoque diferente, es decir, inflar la deuda. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pensemos en esto. Volvamos a 1970 por un momento. En ese entonces, el precio medio de una casa en Estados Unidos era de alrededor de $24,000. El salario anual promedio en Estados Unidos era de $771 para un trabajo a tiempo completo, y una barra de pan costaba 24 centavos de dólar. Ahora, imagina que tomas una hipoteca en ese entonces. Supón que tomas el monto completo de $24,000. Hoy en día, miramos eso y decimos, eso es barato. ¿Cómo puede ser? Hoy, la misma casa medianamente costará alrededor de $42,800. Los estándares han mejorado desde los años 70, pero todavía estás comprando una casa, ¿verdad? Es la misma mercancía básica. La razón por la que la misma mercancía es mucho más cara hoy en día es debido a la inflación. ¿Sabes? Los salarios han aumentado, el costo de los alimentos ha aumentado, el costo de las casas ha aumentado, y ahora miramos ese préstamo de $24,000 y decimos, esa hipoteca es como la mitad de mi salario anual hoy en día. Hoy, esa hipoteca sería muy fácil de pagar porque nuestros salarios son mucho más altos. Bueno, este mismo principio se aplica a la deuda del gobierno. Cuando la gente dice que el gobierno puede inflar la deuda, lo que significa es que el gobierno puede endeudarse masivamente, pero luego dejar que la inflación disminuya el valor de su moneda, de modo que en el futuro el gobierno pague toda esa deuda a tasa fija con dinero que ahora vale menos. Esto es exactamente lo que Estados Unidos hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos utilizó la inflación para reducir su ratio de deuda-PIB. Entonces, ¿cómo ocurriría esto hoy en día? Tiene mucho que ver con la impresión de dinero por parte de la Reserva Federal, lo que se llama flexibilización cuantitativa. Supongamos que la Reserva Federal imprime una gran cantidad de dinero y compra bonos del gobierno. Esto aumenta la cantidad de dólares estadounidenses en circulación y le da al gobierno dinero nuevo para gastar. Ahora, lo que podrían hacer con ese dinero es invertirlo en la creación de empleos.
la construcción de infraestructura o en otros programas destinados a aumentar la productividad de Estados Unidos, lo cual sería algo positivo. Si la productividad sube, las empresas y los trabajadores ganan más, lo que lleva a ingresos más altos y más recaudación de impuestos. Menores costos de endeudamiento también significan más inversión, lo que provoca que los precios de los activos suban y generalmente la tasa de inflación aumente. Si este escenario continúa, con el paso de los años, la aceleración de la economía de Estados Unidos, el aumento del PIB y la inflación constante harán que las deudas pasadas se vean cada vez más pequeñas, en comparación, de la misma manera que los precios de las casas y los salarios medios de 1970 parecen diminutos hoy en día. Ese es el principio general de inflar la deuda, y suena bien en teoría, pero en la práctica no es tan sencillo, y eso es porque siempre hay consecuencias en la economía. El principal problema con esta teoría es de hecho uno que enfrentamos hoy. Cuando empleas estas medidas estimulativas para fomentar la inflación, obtienes inflación. Y si dejas la inflación sin control, sabemos por la historia que puede escaparse rápidamente, lo que puede llevar a inestabilidad económica, disturbios sociales e incluso al colapso o abandono de una moneda. Como se ha documentado bien en los últimos años, las tasas de inflación que vimos en Estados Unidos y en gran parte del mundo occidental fueron demasiado altas para ser sostenibles, por lo que, aunque podrían ayudar a reducir la carga de la deuda del gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal no ha tenido más opción que intervenir y aumentar las tasas de interés para intentar frenar la inflación. La inflación estaba ocurriendo tan rápido que realmente se convirtió en un problema. Al aumentar las tasas de interés, la Fed frena la economía y la desacelera un poco, y eso es lo que estamos viviendo ahora. Así que, aunque la teoría de inflar la deuda suena atractiva, en realidad conlleva desventajas y necesita ser cuidadosamente monitoreada. Es por eso que la Reserva Federal apunta a una tasa de inflación del 2% en lugar de a 0. Mantiene la economía en movimiento, asegura que los precios suban de manera constante con el tiempo, hace que los salarios aumenten de manera constante y fomenta el gasto temprano, lo que hace crecer la economía. El gran beneficio a largo plazo desde la perspectiva de la deuda es que poco a poco devalúa la moneda, lo que hace que los pagos de deuda año tras año sean más fáciles y más fáciles de manejar. En general, ese es el proceso de cómo el gobierno y el Banco Central pueden unirse para reducir la carga de la deuda con el tiempo. Pero dicho esto, creo que vale la pena recordar que la forma número 1 de mantener la situación de la deuda bajo control en Estados Unidos será a través de una política fiscal inteligente y un énfasis particular en reducir el déficit. Al final del día, el enfoque más sostenible a largo plazo para la gestión de la deuda de un país no es inflar la deuda, sino simplemente tener un país cuyas finanzas funcionen. Mientras que podría haber algunos trucos que uno puede sacar de la manga, el enfoque número 1, al menos en mi opinión, es que Estados Unidos debería enfocarse en ser más productivo e intentar apretarse el cinturón donde tenga sentido hacerlo. Podemos tomar a Australia como ejemplo. Ahora es una economía diferente, pero los mismos principios aplican. Por ejemplo, el resultado del presupuesto de Australia para nuestro año fiscal que terminó el 30 de junio de 2023 mostró que, aunque Australia también tenía algo de deuda en los libros, con una deuda bruta de alrededor de 890.000 millones de dólares australianos, o el 35% del PIB, y también tuvieron que pagar intereses sobre esa deuda gubernamental, alrededor de 12.000 millones de dólares australianos. Este no es un problema tan grande porque el gobierno generó un superávit de 22.000 millones de dólares australianos. Así que en Australia, para ese año, el dinero que ingresó al gobierno superó sus gastos, por lo que el gobierno ganó dinero. Ese es el resultado final porque entonces pueden decidir usar ese dinero para construir carreteras o escuelas,
o pagar la deuda si lo desean, o incluso hacer recortes de impuestos, y eso fue lo que hicieron. Pero en general, esa es la historia detrás de la situación de la deuda de Estados Unidos. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre la situación de la deuda en Estados Unidos. ¿Crees que inflar la deuda es una solución viable a largo plazo? ¿O piensas que el país debería enfocarse en reducir el déficit y mejorar su productividad para manejar la deuda de manera más efectiva? Espero leer tu comentario y nos vemos en el próximo video.